Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Agradezco primeramente al comité organizador el haberme invitado a participar de este evento. Bueno, el tema que vamos a tratar es traumatismo venoso de los miembros inferiores. Yo vengo de Argentina, formo parte de una asociación flebológica, que es la Asociación de Flebología y Linfología de la provincia de Buenos Aires. He hecho mi formación quirúrgica en el Hospital Durán y en los últimos años en el Hospital Municipal de Morón, que es un hospital que se encuentra a 18 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires. Para desarrollar este tema, me pareció oportuno hacernos estas 5 preguntas y responderlas. La primera, ¿qué estudios se pueden hacer en los traumatismos venosos sin perder el tiempo? Segundo, ¿qué venas se pueden ligar sin generar daños? La tercera pregunta, ¿cuándo hacemos una fasciotomía para que sea de utilidad? La cuarta pregunta sería, ¿cuándo sospechar lesiones desapercibidas para evitar aumentar la morbilidad? Y finalmente, ¿qué reparar primero, la vena o lo óseo, sin riesgo de falla de sutura? El manejo correcto de los traumatismos venosos y de los traumatismos vasculares en general está sostenido por 3 pilares, que son el control de la hemorragia, el reparo de la lesión y el restablecimiento del flujo. Pero ¿cómo lo logramos? Después de hacer una semiología prolija, donde vamos a evaluar el miembro traumatizado, vamos a ver el mecanismo de producción de la lesión, si es una lesión de un traumatismo abierto, un traumatismo cerrado. En el caso de los traumatismos abiertos, ver si hay orificio de entrada y salida, ver la dirección del proyectil para pensar si pudo lesionar en un vaso. Hacemos también la semiología viendo la temperatura del miembro, si hay edema o no. Y a partir de esto empezamos a pedir algunos estudios, como por ejemplo la radiografía convencional. Es un estudio que tenemos habitualmente en cualquier medio de atención y nos va a servir para ver si hay alguna lesión asociada, por ejemplo ósea, que podría aumentar la patología de la lesión venosa. Podemos hacer flebografías, que nos puede servir para ver si el flujo venoso es continuo, no hay alguna trombosis, o para ver si hay alguna fístula arteriovenosa aguda. Actualmente la flebografía fue reemplazada por el ecodoppler. Con el mismo podemos evaluar si el flujo existe, si hay alguna trombosis o si hay hematomas que puedan estar alrededor del vaso. La angiotac es otro estudio, pero que no lo usamos habitualmente en la urgencia, sino que lo utilizamos para ver alguna duda diagnóstica en los días posteriores al trauma. Todos estos estudios sirven para confirmar la lesión venosa o detectar lesiones asociadas, como dijimos, por ejemplo, las lesiones óseas. Algunas recomendaciones. En casos de síntomas graves o inestabilidad hemodinámica, la realización de dichas pruebas está contraindicada, pues retrasa el tratamiento quirúrgico urgente. Si no existe clínica, las pruebas resultan innecesarias, ya que el beneficio de la intervención no está demostrado. Y finalmente, si aparecen síntomas tales como insuficiencia venosa, dolor o eventos tromboembólicos, estarían justificadas estas pruebas. Bueno, ¿qué venas se pueden ligar? En lesión de venas mayores, como cava inferior, ilíaca, femoral común y poplitea, debemos intentar la reparación. En caso de lesiones de venas femoral superficial, tibiales y peroneas, podrían ser ligadas. Y en estabilidad hemodinámica podemos brindar ligaduras o shunt temporarios. Con respecto a la reparación venosa, cuando ubicamos la lesión, intentamos hacer, si es una lesión puntiforme, una sutura simple, evitando que se produzca una estenosis del vaso, ya que esta estenosis puede producir turbulencia y producir o ser un factor predisponente para la trombosis. Si el vaso queda estenosado, utilizamos un parche venoso
como vemos por ejemplo en la foto número 3. Si podemos hacer una sutura término-terminal sin tensión, lo intentamos. Siempre pasamos una sonda Fogarty hacia distal y hacia proximal de la vena para extraer eventuales coágulos. También hacemos lavados con una solución con heparina. En 200 centímetros de heparina colocamos en 200 centímetros de solución fisiológica colocamos 1 centímetro de heparina y hacemos lavados hacia proximal, hacia distal y una heparización local de la sutura que vamos a realizar. Si no podemos utilizar una sutura término-terminal, utilizamos, como vemos en la primera imagen, una interposición venosa, recordando siempre que la interposición venosa, para ella debemos utilizar la vena del miembro contralateral, para no extraer una vena de un miembro lesionado que podría dificultar el retorno venoso. Si no contamos con una vena, podemos utilizar, como vemos en la segunda imagen, una prótesis. En el tema del shunt temporario, lo podemos también realizar, por ejemplo, con una sonda de cualquier tipo, inclusive con una guía de suero. Esto puede utilizarse si estamos atendiendo al paciente y en el lugar donde llegó el accidentado no hay cirujanos vasculares que puedan realizar las suturas correspondientes, o si no tenemos los elementos necesarios para realizarla. Nos da tiempo para derivar el paciente y realizar el tratamiento definitivo. Consideraciones finales. La inestabilidad hemodinámica contraindica cualquier tipo de estudios. El uso de packing resulta beneficioso en casos de sangrado incontrolado. El shunt temporario es una alternativa válida, en especial en ausencia de especialistas. Siempre es preferible reparar una lesión venosa que ligarla, porque una vena ligada jamás se recanaliza. Muchas gracias y los espero en Argentina. La última mesa, el tema de trombosis y farmacología. Primera conferencia, el doctor Román Flores, de México. Tema, tratamiento de varices con 2 esclerosantes. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues gracias por la invitación y la oportunidad de presentar este tema. Yo estoy laborando en una clínica privada y ahí empezamos a hacer este trabajo. El motivo por el que empezamos a manejar este otro esclerosante es debido a que en México anteriormente nos costaba un poquito de trabajo conseguir el polidocanol, que es el que más se usa. Nosotros empezamos a usar concentrado de sodio, cloruro de sodio, es más fácil conseguirlo al 17.7%. Bueno, empezamos como comúnmente, ¿no? Con la definición, pues se denomina una varice, pues como todos sabemos, es una dilatación patológica tortuosa del plexo venoso superficial. Y pues existen muchas definiciones de escleroterapia, dentro de algunas que es la obliteración de venas subcutáneas con inyección de agentes esclerosantes, cuyo objetivo principal es generar una reacción inflamatoria en el vaso e inducir la obliteración fibrótica y no solo la trombosis, ¿sí?, de la vena varicosa. Pues hay otros conceptos también, que es la inyección en ellas de diversas sustancias químicas capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria en el endotelio de la vena que conducirá primero a trombosis y finalmente a la organización fibrótica y anulación de la varice. Puede ser realizada de forma ambulatoria, el paciente puede volver a su domicilio y no necesita reposo ni medicación alguna. ¿Sí? Existen distintos tipos de esclerosantes, los hiperosmóticos, los detergentes y los irritantes. Y existen distintos tipos de nombres comerciales. Algunos ya están aprobados por la FDA, de ahí partimos para nuestra investigación dentro de las que estamos empezando, ¿sí? Entonces, una breve descripción, que dividimos los esclerosantes en 3 grupos, que es detergentes, osmóticos y agentes químicos. Los detergentes que interactúan con la capa lipídica de la célula endotelial, el grupo no polar de detergentes se alinea con el de la membrana celular, reduciendo la tensión superficial y se rompe la célula. Los osmóticos que producen deshidratación celular y destrucción de la célula por lisis, así como los químicos que tienen un efecto tóxico directo sobre el endotelio.
¿sí? El polidocanol, hicimos el estudio comparativo con polidocanol y con una solución osmótica que existen distintas. Dentro de las otras, que es fácil de conseguir, nosotros usamos cloruro de sodio, lo usaban anteriormente al 20%. Aquí en México existe una presentación que es al 17.7%, ¿sí? Que es el otro medicamento, el otro agente que empleamos para la escleroterapia, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción del proceso que deshidrata la célula, produce pérdida de balance de agua, hay daño endotelial, rompen la cámara nacional del vaso y hay una relación esclerosante, producen daño de la pared del vaso, ¿sí? Mencionamos distintos tipos de esclerosantes, ya la mayoría los conocemos, por eso no me detengo mucho por el tiempo, ¿sí? Bueno, nosotros hicimos un estudio de un caso prospectivo, descriptivo y comparativo, donde orientamos a la resolución, organización y análisis de los datos a través de una estadística descriptiva, correlación y estudio de un pi menor a 0.05. ¿Sí? La muestra se estima a través de la óptima 60, planificándose como población de estudio. En este caso incluimos 111 pacientes captados en la consulta de la clínica privada, Sanatorio Médico. Los distribuimos en 3 grupos, ¿sí? Para empezar, pues por decidimiento, como todo. Todo el tratamiento debe ir precedido primero que nada de una historia clínica y una buena exploración física. Material y métodos, pues lo que todos usamos, ¿no? El concentrado de sodio, las vendas, el polidocanol, transiluminador, espuma y la compresión. Nosotros usamos entonces concentrado de sodio al 17.7 y polidocanol al 1%. ¿Sí? Entonces, hicimos 3 grupos. En el grupo número 1 infiltramos con polidocanol al 1%, el grupo 2 infiltrados con solución hipertónica de cloruro de sodio al 17%, y en el grupo 3 combinamos, hicimos la combinación de polidocanol con concentrado de sodio. ¿Sí? Nuestros criterios de inclusión fueron sexo masculino y femenino, edad no importaba, acudieron a una consulta de entre 16 y 70 años de edad, con varices en miembros inferiores con un CEAP 1 y 2, con calibre menor a 0.5 centímetros, que no tuvieran manejo médico con esteroides, antihistamínicos y o antiinflamatorios no esteroideos, sin antecedentes de asma bronquial, rinitis y o alergias. Y los criterios de exclusión pues fueron pacientes que deben guardar cama, hipertensión arterial, nefropatías o hepatopatías, alergias a los agentes esclerosante y anestésicos locales, embarazo, diabetes no tratada y edema. ¿Sí? Bueno, la escleroterapia era un repaso, ¿no? De las técnicas de medicación a 1 milímetro, varicosidades de 1 a 3 milímetros sin el flujo valvular, venas residuales, malformaciones venosas y varices hemorrágicas. Y las contraindicaciones: embarazo y lactancia, afecciones febriles y procesos infecciosos, obesidad, insuficiencia arterial concomitante, alergia al esclerosante, coagulopatía, secuela postflebítica, micro y macroangiopatía. Las complicaciones, pues, como cualquier terapia médica, existen los riesgos que todos conocemos, ¿no? Y hay graves muy pocos. ¿Sí? Dentro de las complicaciones menores, pues el cuadro vagal, equimosis, inflamación venosa, edema, reacción tóxica, migraña e infección. Las complicaciones mayores, pues embolia gaseosa, inyección intraarterial, trombosis venosa profunda o un shock anafilaxis. Tendríamos entonces pacientes, 98 pacientes, 88% y el 11.8% masculino y femenino, con un total de 111 pacientes. Inyectamos piernas esclerosadas 183. Con polidocanol dividimos 61 pacientes cada uno para que fuera un estudio comparable, ¿sí? Y por años, las estadísticas que están, tuvimos la mayoría de pacientitos de 41 años a 45, ¿sí? Por sexo, pues, predominó el sexo femenino, ¿sí? Y bueno, extremidades esclerosadas, la derecha fue más que la izquierda, ¿sí? Y aquí están algunos resultados. Con polidocanol de los 61 pacientes, solamente uno nos hizo MATIC, que equivale al 1.6%. En concentrado de sodio tuvimos 1.6% MATIC y uno que nos hizo una úlcera. Y combinándolo fue donde tuvimos un poquito más de complicaciones, que fue MATIC en 3 pacientes con úlcera 2 y con una trombosis 2, ¿sí? De 183 piernas inyectadas. Entonces, comparando y viendo que con el polidocanol, el concentrado de sodio y ambos, pues
es casi el mismo resultado usar cualquiera de los dos agentes, ¿sí? Le puse fotos un poquito de la lesión de la úlcera que hubo con el concentrado. Esta úlcera hemos ido con pacientes que fueron combinados, ¿sí? Entonces todos ya los concentrados, ¿sí? Bueno, entonces nosotros, concluyendo que como todos, buscamos el esclerosante ideal, que no sea doloroso, que no sea electrizante, que produzca una fibrosis en la capa de la vena sólida y duradera, no inflamación ística perivenosa, ¿sí? Por lo que podemos concluir, aunque aún falta por valorar la recanalización en pacientes manejados con el concentrado de sodio y ambos, por separado cualquiera de los dos medicamentos. Su tiempo, doctor. Sí, ya estoy en la última vez. Que cualquiera de los dos tiempos cualquier detergente nos puede funcionar, y la única diferencia que en México el concentrado de sodio es un poquito más económico que el polidocanol. Sí, eso ya está. Agradecemos al doctor Román Flores. Gracias. Bueno, el tema es trombosis venosa profunda. Es tiempo de cambiar las guías de tratamiento. Ya todos sabemos la epidemiología de la trombosis. Lo que quiero enfatizar aquí es de que de los pacientes con trombosis, hasta un 28 o 60% de pacientes presentan síndrome posttrombótico, que esa es la importancia de esta plática. El tratamiento actual, el objetivo es prevenir propagación de trombo, prevenir embolismo pulmonar, prevenir recurrencia de trombosis venosa profunda, aliviar sintomatología, mantener la función de las válvulas, ¿sí? Pero también prevenir el síndrome posttrombótico. De los tratamientos que tenemos, desde el 1950, la anticoagulación es la que se utiliza. Ahora últimamente ha cambiado de heparina a heparina bajo peso molecular, a los anticoagulantes orales, ¿sí? Estos previenen el crecimiento, previenen la recurrencia, reducen el riesgo, pero no alisan el trombo, no eliminan rápidamente la sintomatología y no previenen el síndrome posttrombótico. La compresión, que también al principio estábamos contentos con decir al paciente que se pusiera medias, ¿sí? Pero ahora, en el 2014, en el estudio SOX, se dieron cuenta que utilizando medias, ¿sí? O no, es lo mismo, ¿verdad? No prevenir el síndrome posttrombótico. Por eso, ¿sí? Hay que señalar la importancia del síndrome posttrombótico. Este síndrome posttrombótico, en su fase severa, es igual que cualquier enfermedad crónico-degenerativa como la insuficiencia cardíaca. Por eso es bien importante tratar de prevenirlo. ¿Cuál es la fisiopatología? Cuando se forma el trombo, si se deja mucho tiempo ahí o no se lisa, causa lesión valvular y obstrucción, lo que provoca hipertensión venosa, y es lo que se ha visto en varias prácticas aquí, las consecuencias de la hipertensión venosa, terminando en una pérdida de calidad de vida del paciente. ¿Qué tenemos que hacer para disminuir la incidencia del síndrome posttrombótico? Una, aprender a diagnosticarlo. Otra, cambiar la manera de clasificación de la trombosis, porque nada más decimos proximal y distal, ¿sí? Y la otra es pensar en una manera más agresiva, que es solo dar anticoagulantes y medidas de compresión. ¿Cómo podemos diagnosticar de la mejor manera síndrome posttrombótico? En el 2008, la Sociedad de Trombosis y Hemostasia señalaron que la escala o el score de Villalta es lo ideal. Esta se comparó con las 6 escalas que hay, ¿sí? Y la que tenía todos los criterios de confiabilidad era la de Villalta. Por eso es bien importante que en el consultorio también ustedes la tengan. Sirve para hacer diagnóstico y sirve para valorar el tratamiento posterior a. Este es el score. Si tienen menos de 5 puntos no tienen síndrome posttrombótico, y a partir de 5, leve, moderado o severo. Entonces, otra cosa que tenemos que cambiar es cómo clasificar la trombosis y quitarlo de decir proximal o distal. Tenemos que encontrar una clasificación de tal manera que reúna todos estos requisitos. Para eso, ¿sí?, se diseñó la LED clasificación, que esa reúne todos los requisitos necesarios para poder clasificarla, y aquí voy a hacer énfasis en la clase 3 y la clase 4, las cuales es poco probable que recanalicen, dejan mucho problema obstructivo y tienen poca probabilidad que hagan circulación colateral. Existen tratamientos, ¿sí?, como la trombolisis, que empezó de manera sistémica, la cual no dio muchos resultados y dio muchas complicaciones de sangrado. Por eso dijeron que la trombolisis sistémica no era la adecuada. Siguieron con la dirigido con catéter, esta mejoró, ¿sí?, había menos sangrados,
pero el problema es de que el paciente permanecía hasta 2 o 3 días en el quirófano, y se necesitaba, en cuidados intensivos, perdón, y se necesitaba muchos cuidados del paciente y salía caro. Ahora con la trombolisis directa, junto con los aparatos que ayer mencionaba el doctor Serralde, ¿sí? Tenemos mejor eficacia del tratamiento, menos sangrados y más rápido la recuperación y con menos tiempo de hospitalización. Y para prevenir recurrencias, además de esto, ahora contamos con el stent. Aquí incluye la traqueotomía quirúrgica, que también está dentro del arsenal de tratamiento. ¿En qué paciente está indicado? En los pacientes clase 3-4, pacientes con buena expectativa de vida, pacientes jóvenes que no tengan cáncer activo y que en un momento dado no tengan factores de riesgo para sangrado. ¿Por qué indicarla? Hay que acordarnos que ni la anticoagulación ni las medidas compresivas previenen el síndrome postrombótico, y si no alisamos rápido el trombo nos va a causar hipertensión venosa, lo que a la larga nos va a causar síndrome postrombótico. Esta es de 1950 que empezó la anticoagulación, ahorita que tenemos el método fármaco-mecánico y la colocación de stent. Desde Blake, desde el 84, fue dándose resultados y se dio cuenta que la trombectomía, ¿sí?, tenía mejor canalización, menos presión ambulatoria venosa, menor edema y menor sintomatología. Posteriormente, Comerota también dio muestras y dio evidencia que la trombolisis era mucho mejor que solo la heparina, viendo él tanto en un segmento corto o largo plazo, vemos que es mucho mejor la trombolisis. El registro de trombolisis también mostró que si una válvula, ¿sí?, no se recanalizaba un trombo, afectaba el 62% del problema valvular. En cambio, si se trombolizaba, el 72% iba a estar permeables, ¿sí? Aburrama también hizo otros estudios en los cuales demostró que la trombolisis, sobre todo en el nivel femoral, iba a tener mucho mejores resultados a corto, mediano y largo plazo que la métodos de anticoagulación y compresión. Ya con esto, a pesar de tener tanta evidencia, en el 2004 la guía pone: no recomiendan la terapia trombolítica a menos de que la extremidad, ¿sí?, esté en riesgo. La ponen como clasificación de OCDE. Los dedicados a cirugía vascular no se quedaron así y empezaron a seguir estudiando, y el Chaguar vieron que tenía mucho mejor respuesta de lisis, ¿verdad?, que con la anticoagulación sola. Ya con esos trabajos nuevos, en el 2008 sacó la Sociedad de Médicos Torácicos, sacó, ahora sí, sugerimos el uso de métodos nuevos para realizar el trombo. Continuaron estudios porque todavía no los aceptaban. 2 minutos, doctor. Siguieron viendo por los demás estudios que todavía seguía con mayor eficiencia la trombolisis. En el 2011 ya sacaron que sí se recomienda la trombolisis. En el 2012 ya sacaron los criterios de los pacientes que se pueden incluir en estos nuevos tratamientos, y ya bajaron de la 12 que teníamos a 1B, la indicación y el CABE. Después de esto, este es el estudio primero que demostró la mejor eficacia, que es el con el método mecánico, y todavía en estudio está el ATRAC, que es un estudio en Estados Unidos, y el Dutch Study en Holanda, que estos están pendientes de demostrar la eficacia, pero por lo que van reportado, tiene súper buenos resultados, lo cual va a traer, ¿sí?, la respuesta de la pregunta que iniciamos, que es tiempo de cambiar las guías de tratamiento y pensar más agresivamente en tratar a este tipo de pacientes. Me faltó 1.38, voy a seguir platicando, nada se queda. Muchas gracias. Agradezco la invitación de los organizadores, de manera particular al doctor Fernando Vega, quien siempre amablemente me pone en aprietos para tratar de resumir en tan poco tiempo un tema tan particularmente complejo. Y ahora, de manera particular, también el hecho de considerar que vamos al revés, porque esta plática debe haber sido la primera y no la tercera, pues porque se habla de tratamientos en las otras, ¿no? Sin embargo, trataremos de resumir.
qué es el endotelio y de la importancia, incluso de la diferencia que existe en los diferentes endotelios, porque no hay un tipo de endotelio. Y esto es lo más relevante de resaltar aquí. El endotelio, por supuesto, alguien lo menciona como una barrera exclusivamente del flujo y la pared vascular. Esto es una mentira. El endotelio es probablemente la célula más importante del organismo. Es capaz de cubrir, si pudiéramos hacerlo, un campo de fútbol, ¿sí? Si pudiéramos extender toda la célula endotelial. Y tiene una función tan importante o mayor que el hígado incluso, porque es la única célula del organismo que toca a todas y cada una de las células parenquimales. De tal manera que es un sistema muy importante de regulación y, a final de cuentas, es el responsable de modular el flujo, la forma en que los vasos sanguíneos se dilatan y contraen, y es capaz de liberar gran cantidad de sustancias en un yin-yang de vasoconstricción, vasodilatación y de regulación de los procesos trombóticos de manera natural. De tal manera que este equilibrio depende de la forma en la que tratemos a nuestro endotelio. De tal manera que, por ejemplo, en animales se ha demostrado que el endotelio en condiciones normales, se hablo del arterial, se divide 1 a 2 veces en la vida de un conejo. Esencialmente es una célula que está tranquilamente funcionando de manera óptima cuando se le trata bien. Malo cuando se le trata mal, en donde se pierde este sistema de control y bajo esta condición el hablar de una célula prácticamente totipotencial complica la función global. De tal manera que cuando hablamos de endotelio hablamos de una gran cantidad de tipos celulares. ¿Sí? No es lo mismo el endotelio endocárnico que el endotelio arterial, que el endotelio venoso, que el endotelio linfático. Y todos son endotelios, con diferentes características y probablemente, seguramente, salvo el endotelio endocárnico, con orígenes muy similares. De tal manera que podemos tener endotelio bajo, endotelio alto, particularmente en vénulas, ¿sí? Endotelio discontinuo, incluso con huecos en su molécula, endotelio de diferentes características, con fenestras cerradas o abiertas que permiten el paso de moléculas de diferente tamaño, y de tal manera que esto funciona dependiendo del órgano con el que esté relacionado. Malo cuando rompemos nuestro equilibrio, y el equilibrio significa comer de más, por supuesto la edad, fumar, daño mecánico, en donde las intervenciones tienen un grande proceso fisiopatológico, incluso el reperfundir una arteria coronaria ocluida por un trombo, o en el caso de las venas, puede causar grandes daños endoteliales que no son considerados de manera regular que deben de ser. Por supuesto que los depósitos clásicos de líquidos, aterosclerosis, el exceso de ingesta y bajo ejercicio, hiperglucemia, acúmulos o la atracción de células blancas, y por supuesto lo que aquí más interesa, los estados protrombóticos que son condicionados por alteraciones en esta función. De tal manera que si nos limitamos a las células endoteliales, solo arteriales y venosas, la gran diferencia está en lo que expresan y lo que son capaces de sentir al final de cuentas. Noten ustedes que hay diferentes marcadores y diferentes composiciones, pero todo esto inicia exactamente igual. En una célula del mesodermo, que a través del estímulo de varios tipos de moléculas se convierte en un angioblasto, que a final de cuentas, por el estímulo de factores derivados de vasos, el factor de crecimiento vascular endotelial, se convierte en una célula endotelial todavía no definida. Depende la presencia o inhibición de esta molécula conocida como NOT, en que se convierte en una célula arterial o en una célula venosa. Y las células venosas dependerán de la capacidad de interactuar con moléculas particulares que puedan ser convertidas en células endoteliales y linfáticas. De tal manera que este contexto general se convierte incluso fenotípicamente en un marcador o diferentes marcadores. Noten ustedes en este caso la endomucina, que es altamente rica o altamente expresada en venas, mientras que aquí hay una arteria que no la expresa. Entonces, esto implica marcadores, regulaciones, funciones controladas. Idealmente, mientras no estemos gorditos, mientras hagamos ejercicio, mientras no exageremos, está, insisto, asociado factor tisular, inhibidores del factor tisular, factores
8 o 10 activados formando un sistema de complejo de alarma, pero inactivo. No, perdón. ¿Sí? Obviamente hay una asociación clara en este glicocálex de la vía de la proteína C que, insisto, vuelve a inhibir o mantiene inhibido este sistema de alarma dentro de la sangre. De tal manera que, perdón, he volado, pero lo más relevante de esta condición es entender cómo se da la coagulación, por qué se da y cómo deberíamos de mantener el sistema de manera óptima. Lo primero es, vamos a dejar de comer en exceso, eso no es fácil, vienen de comer y decirles que no coman es diferente, pero incluso dejen de tomar bebidas endulzadas. Sí, voy correcto, no comer. Sí. Bebidas endulzadas es probablemente el principal factor de lesión endotelial en la actualidad. Esto es altamente relevante. ¿Sí? No quiero decir nada, pero no tomen Coca-Cola sin decir marcas. Esto es altamente relevante. ¿Sí? Principal factor. ¿Sí? Probablemente el inicio de hipertensión por una glucosa presente. Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la activación endotelial, el efecto de tener un endotelio disfuncional, permitirá la actividad de receptores particulares que se afectan en el endotelio y se estimulan en las plaquetas. Se rompe ese glicocálex, se altera la relación inhibitoria de bromina, troponina, grupos heparínicos, y entonces tendremos lo que ustedes quieren evitar y que los tratamientos nos han empezado a decir cómo. ¿Sí? Al final de cuentas, formar coágulos, agregar fibrina y formar esencialmente el aspecto metabólico que nos va a matar a todos, cuando menos al 90% de los que están presentes en este tema. De manera natural, aquí la idea es fisiológicamente podemos controlar nuestro endotelio y sí, aquellos que tengan o tenemos 90 centímetros de cintura, vamos a bajarlo cuando somos hombres de 80 de las mujeres, vamos a tratar de disminuirlos. Es la mejor forma de evitar que el endotelio funcione mal. Y al final de cuentas, por eso es que señalamos que la práctica debería venir al inicio y luego los tratamientos. Pero con esto termino y muchas gracias por todo. Agradecemos al doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco principalmente al comité organizador la invitación de estar en este hermoso país, a la Academia Mexicana. Y también agradezco a los colegas que están aquí conmigo, compañeros de Argentina, a mi amigo el doctor Jorge Segura, que me ha contactado con la Academia, y además al doctor Alejandro Pomber y Daniel Nito, que me acompañan hoy acá en esta sala. Y a todos a ustedes, que siendo esta hora, y ya en el último día y en el último momento del Congreso, tienen la paciencia de estar acá para escucharme. Muchísimas gracias. Mi tema, o sea, yo soy médica flebóloga y hice una maestría en trombosis, así que soy un mix entre los flebólogos y los hematólogos. Entonces, vamos a ver la importancia del síndrome metabólico, como dice el título de la charla, en la insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores y la trombosis. Antes que nada, debemos definir lo que es el síndrome metabólico, si me tuviera la diapositiva. Entonces, debemos definir qué es un síndrome metabólico. Y todo esto es para transmitirles a ustedes que el paciente que tiene una patología venosa hay que realmente hacer una muy buena historia clínica y una muy buena semiología. No son solamente ver las piernas del paciente. Entonces, un síndrome metabólico se caracteriza por tener una obesidad abdominal central, una cintura mayor de 102 centímetros en el hombre y 88 en la mujer, triglicéridos con mayor de 150 miligramos por decilitros, una HDL menor de 40 miligramos por decilitros en el hombre y menor de 50 en la mujer, una tensión arterial sistólica mayor de 130 milímetros de mercurio y o diastólica mayor de 85, y una glucemia en ayunas mayor de 110 miligramos por decilitro o diagnóstico previo de diabetes mellitus. Todos sabemos bien y conocemos bien la relación del síndrome metabólico en la diabetes, en la enfermedad coronaria y en el ACV. Pero, ¿cuál es el rol en la patogénesis del tromboembolismo venoso idiopático? Es decir, ¿realmente es idiopático? ¿Hemos analizado bien al paciente? Porque esto va a ser fundamental en la terapéutica, en el éxito de nuestra terapéutica.
actuaría en la unión del síndrome metabólico entre la trombosis venosa profunda y la arteriosclerosis. El síndrome metabólico es un serio problema de salud porque afecta a más del 45% de la población mayor de 50 años y a un 20-25% de la población adulta en Europa. Es decir que, indudablemente, el síndrome metabólico, como habló el doctor, que me precedió, ¿no es cierto?, sería un factor de riesgo tanto en la enfermedad cardiovascular como en el tromboembolismo venoso. Después vamos a ver cuál es exactamente el proceso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en un síndrome metabólico una circunferencia abdominal importante. En esa circunferencia abdominal, el tejido adiposo, que está hipertrofiado, el 50% de este depósito, se traduce en ácidos grasos libres que son excretados a la circulación sistémica. Y al excretarse a la circulación sistémica, pues genera consecuencias clínicas y consecuencias de laboratorio que podemos visualizar. Entonces, ¿qué pasa en un paciente que tiene un síndrome metabólico y una patología venosa? Pasa lo siguiente: su insuficiencia venosa crónica es más severa, de mayor duración, más rebelde a las medidas terapéuticas convencionales, manifestaciones parestésicas mayores en su intensidad, duración y frecuencia. Y un 50 o 75% de estos pacientes son portadores de úlceras venosas de miembros inferiores, las cuales son más rebeldes al tratamiento sistémico y local, a la regresión, mayor morbilidad, además de tener mayor lipodermatoesclerosis, mayor predominio a las erisipelas y mayor recidivas ulcerosas. Todo esto conforma, obviamente, un trastorno psicoemocional más severo y duradero en estos pacientes. De ahí la importancia de detectar tempranamente y tratar un síndrome metabólico en un paciente que tenga una insuficiencia venosa. ¿Qué pasó? El síndrome metabólico, entonces, sería proinflamatorio y protrombótico. Como habló el doctor, ¿no es cierto?, que recién mencioné, tenemos una disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial genera trastornos en la homeostasis circulatoria con sus manifestaciones clínicas tanto en la macro como en la microcirculación vascular. Es decir, que tenemos un portador de una resistencia a la insulina y esto es lo que a ustedes seguramente les fascina, que tiene relación con la hematología, que les encanta ver todo esto raro. Es decir, que son marcadores inflamatorios como los leucocitos, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva ultrasensible y las citoquinas, adiponectina y leptina, que se encuentran sumamente elevadas en un portador de resistencia a la insulina. Y las lipoproteínas se encuentran elevadas, la ApoB y la LDL, y disminuidas la ApoA1 y la HDL. Reitero nuevamente la importancia de todo esto en el síndrome metabólico y el paciente con patología venosa. Es decir, que el portador de la resistencia a la insulina, como dije anteriormente, tiene un estado... Entonces, acá viene la frutilla del postre, que sería esto. El síndrome metabólico predispondría a la arteriosclerosis y a la trombosis venosa. Pero ¿cómo es el nexo? Últimamente se está hablando del inflamatosoma. ¿Qué es esto? Es un conjunto de proteínas que tienen una actividad proinflamatoria. Entonces, al tener esa actividad proinflamatoria, son las que generan, sostienen y perpetúan un síndrome metabólico protrombótico. Este síndrome metabólico, causante de este tromboembolismo venoso que nosotros creíamos que era idiopático, probablemente está ahí la llave de esta situación. Así que por eso les recalco la importancia de tener en cuenta a estos pacientes con síndrome metabólico y patología venosa, porque obviamente enfocando bien la terapéutica vamos a tener mucho mejor éxito en esto. Muchísimas gracias. Hablaba los usuarios de que hay muchos tipos y están diferentes. Recientemente hemos hecho mucho énfasis en el glicocálix, ya que se supone que las fuerzas del estrés sobre estos, cuando está disminuido, es un factor predisponiente, pero de tipo mecánico.
Entonces, nosotros tratamos la insuficiencia venosa siempre como un problema de hipertensión, ¿verdad? Hipertensión venosa, que es la que conduce al daño, ¿no? Ya endotelial venoso, hablando de la parte venosa. Entonces, la pregunta es, en relación a esto que te quiero exponer, ¿cómo afecta la cuestión de esto que acabamos de hablar, de síndrome metabólico, de la glucosa en exceso, de la cuestión de estrés oxidativo? O sea, ¿cómo afecta y de qué manera podríamos trasladarlo a la cuestión práctica? Bueno, esta es una pregunta muy compleja, ¿sí? Pero a final de cuentas puede uno verlo en varias secuencias. Tiene que hablar de glucotoxicidad, de lipotoxicidad, de lípidos oxidados circulantes, ¿sí? Particularmente donde lleva el acento, ¿verdad? Síndrome metabólico, síndrome metabólico, que no existe como tal, pero no necesitamos eso, porque no es un síndrome, sino es una serie de factores que no necesariamente están ligados fisiopatológicamente en la misma secuencia. Pero la idea es muy clara. El glicocáliz no es, a pesar de que se mueve con la circulación como si fuera un campo de trigo moviéndose con el aire, no es un sistema inerte, es un sistema rico en grupos heparínicos, etcétera, trombina, alimentación, pero también en sistemas que están auxiliando de manera natural para que el estrés oxidativo no afecte esos sistemas. Por ejemplo, es un sitio preferente de actividad de la superóxido de dismutasa. La glucolipotoxicidad, de hecho, uno de los primeros mecanismos de daño es incrementar la actividad, la concentración de superóxido. La enzima, por lo tanto, en actividad normal, modula esa concentración y se convierte en peróxido de hidrógeno y la catalasa presente en el interior regula todo. El problema es que la superóxido de dismutasa es altamente sensible al estrés oxidativo. Entonces, al final de cuentas, un exceso en la producción de radicales libres internos y externos en el endotelio va a causar una lesión, primero en la superficie y luego en el interior. ¿Cómo resolverlo? Los radicales libres no son un problema, el problema es el exceso de radicales libres. Hay que disminuir las concentraciones de todo, es decir, el tomar glucosa, azúcar, sacarlos de glucosa, no es algo natural, no tenemos que agregarles al café azúcar. Nada, hay que tomar agua, ¿sí? Hay que evitar el tomar jugos. Tomar un vaso de jugo de naranja es sinónimo de estrés oxidativo. Hay que tomarse la naranja con todo el fibra. ¿Sí? Eso es lo verdaderamente. Y bueno, desgraciadamente existe, no quiero decir marcas, pero existe McDonald's, ¿sí? En donde la cantidad de grasa, en donde el hecho de la lesión inducida o fumar, y no sé cuántos fumen, vi algunos fumando en el exterior del hotel, es sinónimo de estoy dañando mi endotelio. Insisto que no se divide, el problema es cuando empieza a dividirse, se convierte en un cáncer. Por lo tanto, en ese sentido, ¿qué hacer en las venas? Pues reducir el estrés oxidativo, exceso de flujo, alteración en las bifurcaciones, que son las más sensibles. Y conste que no es la arteria, que es otro fenómeno. Las venas son particularmente mal estudiadas. Particularmente, ¿sí? Porque cuando se habla de hipertensión venosa, es un concepto no muy claro. ¿En dónde? Es la vénula, es el capilar venoso. ¿Cómo se manifiestan las presiones ahí comparadas con las presiones en las arteriolas, etcétera, etcétera? No es nada simple contestarlo. Lo que sí puedo decirte es que el glicocáliz no es uniforme. En las arterias es de media micra, en las venas es de 0.1, lo cual es más sensible al daño, precisamente porque se pierde esa glicoproteína rica en todos los componentes que hablamos. Pero fíjate qué elegante lo decimos ahí. ¿Y los flavonoides? Los flavonoides. Si hablamos de flavonoides, particularmente de flavonoides derivados del cacao, esto es muy importante, ¿sí? Tienen un efecto modulador, no nada más del estrés oxidativo, sino además modulan a la alta la actividad de la superóxido de dismutasa, la catalasa, y su expresión, lo cual hace que el endotelio mejore globalmente hablando, arterial y venoso.
todo es un chocolate, particularmente que no tiene azúcar y es rico en cacao, 60%, no es comercial, pero es así, probado en humanos, en animales, en mucho. Y las ventas mejoran. En serio que mejoran, se mejora mucho la función venosa con una ingesta controlada y disminución de los factores que llevan, líquidos, glucosa, etc. ¿Como protector real del endotelio? Es una pregunta es para mí, ¿verdad? ¿Sí? Por supuesto. Es una pregunta también difícil de contestar. Miren, hablaré de aspectos más básicos. Cuando yo ingiero una proteína, y voy a ese sentido, el ingerir una proteína hace que se me convierta en proteína lo que yo ingerí. Y la respuesta es no. Entonces mi respuesta es ingerir algo que se supone que va a ir a formar parte del glicocáliz. Forzosamente me va a formar el glicocáliz, y la respuesta es no. Por lo tanto, no quiere decir que no se ayude, pero no quiere decir que es un sinónimo de éxito el tomar estos tipos de abordajes, ¿sí? Es decir, bioquímicamente es fácil de explicar la razón para decirle no. Los resultados a veces hacen que la bioquímica no tenga mucho sentido. Aquí la idea es, si su paciente mejora, déselo. La realidad es que no habría un efecto fisiopatológico modulado por la presencia de algo que no está donde yo quiero estar, que quiero que esté. No sé si le contesto, pero otra vez no sé. En reposo, llenato, etc. Me parece muy buena su técnica, y tengo curiosidad si a los pacientes que tienen disipela los ponen a caminar, digamos, luego al día siguiente, y si les usa vendaje compresivo. Gracias, doctor. Como dije, a ningún paciente le mandamos reposo en cama. Sí, los pacientes que tienen un proceso activo, los mandamos a hacer un reposo relativo, o sea, no hacen los ejercicios, paran los ejercicios, y por unos días sí le quitamos el elastocompresión, hasta que pase la fase aguda, digamos, del proceso. Luego ya vuelve otra vez a la rutina y el esquema que tenemos aquí. Pero en el momento que esté el proceso activo, sí, bajamos el elastocompresión y bajamos los ejercicios. Eso sí. Con respecto al PRP, en mi experiencia como médico, no voy a dar en la flebología porque en la flebología tengo más de 20 años de experiencia. Como médico que llevo 4 años, jamás hemos usado PRP, no lo hemos necesitado. Con este esquema de aquí hemos logrado efectividad en más del 95% de los casos. Sí lo he escuchado, sí lo he manejado, pero personalmente en mi experiencia, cuando voy a implementar algo, como lo mencionó el último doctor, cuando vamos a implementar algo, digamos, de tecnología o algo más, que me demuestre un 30% de eficacia, un 20% de eficacia, que me reduzca las horas rápido. Si no, si me va a ayudar un poquito más al paciente, no vale la pena. Buenos días. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una observación respecto al manejo de las úlceras con el plasma riboplaquetas. Estuvimos manejándolo un tiempo a manera experimental, no vimos ningún resultado. Hay dos maneras de aprovechar las plaquetas. Dos maneras. Centrifugándola en la sangre, lo que ustedes ya conocen, extrayendo el plasma con plaquetas o con plaquetas, bla, 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 bla. Esa es la forma alternativa. La forma directa de aprovechar todos los factores de crecimiento, el tisular, el electrogénesis, son como 6, 7 factores de crecimiento plaquetario. La forma natural es provocando un sangrado. No hay otra. La úlcera, sobre todo si está seca, si está deshidratada, si está infectada, limpien muy bien, hagan muy buena asepsia, y con un bisturí del 11 hagan como si fuese jugando gato, verticales, horizontales, hasta que esa úlcera sangre, activen todos los bordes, hagan que la úlcera sangre. Entre más seca y más desnutrida está esa úlcera, hay que hacerla sangrar más, si es posible diario, cada tercer día. Y en lo personal, al final pongo el granulado que preparo con reposos. Y eso me dio muchísimo más resultado. Vamos a hacer un 200% mejor que el PRP, porque con él, la verdad, no vi ningún resultado. Gracias. El siglo de Balzer y la transiluminación han venido aquí por trabajos destacados de Onorati y de Robertito de Viso.
de Venecia, hijos hipocráticos míos que hace tiempo presentaron un trabajo al respecto. Yo no lo quería presentar por humildad, pero ya que ellos levantaron la liebre, lo voy a leer. Es muy interesante. A mí me emocionó, realmente me emocionó, porque es realmente útil que lo conozcamos. Las evoluciones y las técnicas nuestras tardan de 30 a 40 años para imponerse. Esta ya tiene más de 10. Y bueno, sigamos así y nuestros hijos podrán apreciar realmente esta evolución de nuestro tiempo. Vamos a comenzar. Este trabajo tiene el objeto de demostrar cómo un fenómeno natural se lo puede desarrollar en beneficio propio y reproducible. Un fenómeno natural, muy importante. El signo de Balzer es el apelativo de un fenómeno que existe en la naturaleza cuando se lo provoca. No es un signo que está constantemente. A este signo se lo provoca y toma el carácter intencionado del que lo provoca, estimula y es proporcional al estímulo que recibe. También este signo se lo puede crear a través del pasaje en la piel o de otras sustancias o tejidos cuyas ondas magnéticas lo absorben. Ustedes ni lo ven, ni lo sienten, pero se van a dar cuenta. Este signo, según mi conocimiento, escuchen bien, qué fantástico, qué extraordinario. Miren, lo realizó Balzer en el año 1928. Es muy interesante. ¿Y saben cómo fue? Operando la vía biliares, para saber si el colédoco estaba libre de cálculos o no, hace un agujerito en el duodeno, introduce un beriqué, el beriqué lo introduce en el colédoco. A ver, bueno, esto no es el otro, es decir, estos son los dos fenómenos. Balzer y el Jesucristo. A ver, la operación. Pasamos al decir. Miren qué interesante. Este Balzer introduce el beriqué lo introduce en el conducto colédoco. Miren. Entonces, quiere saber si el colédoco tiene cálculos o no tiene cálculos. Empuja suavemente el colédoco, el beriqué dentro del colédoco, y ahí, cuando llega a la ampolla de váter, puede producirse tres situaciones. Una situación es, dame la mano. Vamos a invitar a los doctores, si gustan tomar sus lugares correspondientes en la sala. Solicitamos la presencia al doctor Felipe Rendón, Eugenio Jiménez, el doctor César, el doctor Cuauhtémoc. Pues hemos llegado al momento cúspide ya de este evento que no queremos que se acabe nunca. ¿Verdad? Bueno, eso usted tiene que decir sí. Para bienes como presidente de la Academia de Antropología y Ufología en relación a este evento y todo lo que durante él se ha desarrollado. Pues tengo más de 10 minutos, no sé qué. Sí, bueno,
Fue un placer haberlos tenido todos ustedes. Espero que haya cumplido con todas sus expectativas, ¿sí? Porque así van a tener ganas de seguir estando participando con nosotros y trabajando más arduamente. Todavía faltan muchas cosas por mejorar, pero para eso estamos. Este es un trabajo continuo, como uno de los profesores que dijo ayer, como Napoleón, ¿sí? Mientras sigas vivo, todavía tienes oportunidad de tener la victoria. ¿Y para qué no vamos a Napoleón? ¿Sí? Si aquí en el Templo Mayor, a la hora de entrar ahí, está la frase del historiador prehispánico que dice que los mexicanos no le tenemos miedo a la muerte. Y si no le tenemos miedo a la muerte, aquí todavía vamos a estar trabajando, ¿sí? Y esto es fracaso y error para tener el éxito. Yo no soy muy bueno sí, para tantas cosas, pero en lo personal estuve muy contento. Estoy contento porque conocía a mucha gente muy interesante, ¿sí? Hice nuevos amigos, en los cuales voy a seguir tratando de mantener contacto con ellos para mejorar esto de la flebología a nivel latinoamericano. Hay muchos propósitos y deseos de la Academia Mexicana de Flebología, del Instituto de Flebología, ¿sí? Tenemos también muchos proyectos que esperamos cumplir y dárselos a presentar, y también trabajar todavía más en coordinación con la sociedad panamericana para que esto siga creciendo. Si no nos movemos y si no hablamos, nadie nos va a conocer. Entonces, estos son los momentos de hablar para que nos conozcan, ¿verdad? Agradecer a Fernando por su confianza, que ya tenemos un poquito tiempo de conocernos, ¿sí? A todos los profesores invitados, fue un placer, a muchos no conocía, a todos los compañeros que tomaron el diplomado, a todos los doctores que han venido a participar con nosotros, ¿sí? En conclusión, yo me siento feliz, y como dicen ahora en el WhatsApp, ¿sí? Pongo más de un like. Espero que ustedes estén igual que yo. Nada más que sí, se les pide ahí, no hay cajita de sugerencias, ¿sí? Pero sí se les pide, por favor, que si tienen tiempo o un poquito, ¿sí? Nos pongan sugerencias para mejorar, porque obviamente no somos perfectos, ¿sí? Hay errores, pero si no nos dan a conocer, no podemos mejorar, ¿sí? Y queremos que esto cada día se haga más perfecto, buscar la perfección. Pues fue todo un placer estar con ustedes y esperemos seguirnos viendo con nosotros en más ocasiones como esta. No digo nombres porque luego se me pasa, no me acuerdo ni cómo me llamo yo, ¿sí? Pero es un placer conocer tanta gente que tiene la pasión por la flebología y que está en eso todos los días. Gracias a todos. Bueno, al final de la clausura quiero pedirles que solo se queden en el salón los socios activos del ANFIL, ya que celebraremos rápidamente la sesión anual de la Academia de Flebología, por lo cual solo se queden los socios activos del ANFIL al final. ¿Sí? Bueno, como siguiente paso quiero pedirle al doctor José Ángel López Paredes, quien es nuestro vicepresidente del ANFIL. Él seguirá como presidente después de que el año próximo, sustituyendo la guía de Felipe, será el doctor José Ángel López Paredes. Quiero decir que como vicepresidente y como gente impulsora de este esfuerzo flebológico, también nos dirija sus opiniones sobre el Congreso. Bueno, pues ha sido un placer estar con todos ustedes nuevamente, con algunos que ya nos conocemos tiempo atrás. La flebología es una pasión para todos nosotros, para algunos ha empezado, y realmente nos da mucho gusto saber que cada día tenemos más congregantes en esta pasión que tenemos. Le damos gracias a nuestros compañeros, profesores, amigos que vienen de fuera, que han hecho posible también
darnos apoyo y que nos han mostrado su apoyo siempre en nuestros congresos. Todos nuestros maestros que cada día han dado de sí, de su trabajo en sus casas, de su tiempo, y todos que han hecho posible esta gran reunión, las casas comerciales que nos han apoyado, que sin ellos tampoco podría haber sido. Y un especial agradecimiento a Fernando, porque como ustedes todos saben, realmente no conozco una persona tan carismática, y cuando uno se enoja, él siempre a todos nos tranquiliza como se da cuenta, ¿verdad? Y realmente, pues, una vez más, gracias, y estaremos siempre con ustedes y queremos que nos apoyen, que nos digan sus opiniones, porque queremos llevar la flebología al mundo y hacerlo crecer, que realmente somos capaces. Nos gusta mucho lo científico, nos gusta lo humano. Hoy vimos muchas pláticas maravillosas y esperemos que sigan todos con este gran... Gracias, A continuación, Eugenio Jiménez, que es nuestro secretario de la FIL, él es el encargado de mantener la coordinación con todos los socios a través de la licenciada Maribel. Quiero también que lo conozcan y que nos dé sus breves opiniones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, se va a ir medio atípico. No voy a agradecer a las autoridades, voy a agradecerles a ustedes. Primero, por la confianza de estar acompañándonos en este evento que para nosotros fue un reto que no fue solamente un congreso más de la Academia Mexicana de Flebología, sino que nos tocó la tarea de ser el 17 Congreso Panamericano de Flebología. Y eso no hubiera sido posible si no es por ustedes. Gracias a ustedes por haber confiado en nosotros, por acompañarnos, porque la realidad de la flebología en México, ustedes lo saben, se volvió y se está volviendo, y es una tierra de nadie. Estamos tratando de encauzarla por un camino común es no decir es mío solamente, sino es compartirlo, y como Academia Mexicana de Flebología, el que todo el mundo lo podamos hacer, pero que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y por eso estamos trabajando en guías, por eso trabajamos en directrices, por eso trabajamos en cursos, en diplomados, en congresos, en relaciones con otros países, en relaciones con nuestros asociados. Y aquí es donde a Maribel, para quien pide un aplauso a Maribel que está ahí atrás, ¿verdad? Que está ahí abajo. Nos toca estar en contacto directo con ustedes, pero estar en contacto directo ¿para qué? No para decirles qué hacer o qué no hacer, sino para que ustedes nos digan qué necesitan. Es uno de los cambios que nos propusimos en la directiva de la Academia Mexicana de Flebología del año pasado, cuando el doctor Renaud tomó la presidencia, el doctor José Carrera de la vicepresidencia y un servidor de la secretaría. El hacer que esto crezca, el hacer que la Academia Mexicana de Flebología no se oxide, el hacer que la Academia Mexicana de Flebología vaya emergiendo junto con la Asociación Panamericana de Flebología. Yo les pido, por favor, quien pueda dejarnos sus comentarios por escrito, o métanse al Facebook, mándenos de esta manera, en forma privada, como mensajes sus comentarios. ¿Por qué lo pido en forma privada? Porque el Facebook lo puede ver todo el mundo. Y de ahí pueden hacer de leña un árbol, y del árbol hacer una fogata. Hacerlo en forma privada, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no les gustó? ¿Qué es lo que no les pareció? Porque para todos es muy bonito que nos digan, todo muy bien, excelente. ¿Qué no les gustó? ¿Y qué esperan y qué quieren? ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros poder darles el apoyo que ustedes necesitan dentro de la flebología y poder hacer de esta manera que todos vayamos encauzándonos aquí en la carrera. ¿Sí? Muchas gracias nuevamente, como le digo, las gracias es a ustedes. Perdón, Fer, por no dártelas a ti, pero se las doy a ellos.
Bueno, yo sí quiero dar una remembranza pequeña, no tan larga como nuestro amigo de hace ratito que nos habló de todo lo que es la flebología en Latinoamérica, pero sí, ¿qué ha pasado en México? ¿Cuándo empieza México a participar en esto? ¿Por qué? Porque en lo personal, les estoy hablando Córdoba 2000, quizás es mi primer congreso a donde acudo, donde amigos como Never Rosli, como Eduardo Tekash, que no estuvo por acá ahora, como César, como Alejandro Pedrasoli, que prefiere dar su hijo, cómo empieza a surgir esa amistad y esa amistad flebológica también. Siempre bien acogidos por nuestros amigos argentinos, no quiero decir que los demás no, pero hay que tomar en cuenta que ellos son la carta fuerte de nuestro continente. No de Latinoamérica, sino de nuestro continente. Si alguien ha luchado por la flebología en el continente americano, son los argentinos. Y si alguien ha venido de más lejos, si contamos los kilómetros, por Dios santo, como vinieron aquí en México, que son los argentinos. Entonces, así como a ellos les doy mi agradecimiento en nombre de la Academia, por supuesto que está Bolivia, está Guatemala, Nicaragua, Honduras, nuestro amigo Alberto, que ya está calentando las manos para el próximo congreso. En fin, no podemos pasar por alto lo que llevamos del siglo y lo que hemos luchado. Éramos 2, 3 que íbamos allí a Córdoba nada más, el doctor Guillermo Uribe, que anda por aquí, el doctor Gustavo Rubio, y ahí empezábamos a hacer nuestros pinitos. Y ahora ver con qué gusto todavía tenemos el salón casi lleno, a pesar de la hora que es, ya muchos partieron. Entonces, realmente nos congratula en demasía el hecho de que hayan estado ustedes, que le hayan dado el realce que necesitaba este congreso. Así que agradecemos infinitamente la presencia de ustedes. Está el doctor Cuauhtémoc como vicepresidente, el doctor Diego como secretario permanente a partir de ahora, el doctor Diego Pedrasoli están ahí encargados ya de la Secretaría Permanente, y la idea es que todos los que estén afiliados a las sociedades flebológicas de América Latina renueven su afiliación a la Sociedad Panamericana de Flebología. Como resolución también me gustaría informarles que a partir también de este congreso se omite la parte estética y el nombre correcto de nuestra sociedad es Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología. Esto ha sido una unanimidad debido a que la cuestión estética crea problemas en muchos países y nos permite solamente concentrarnos en lo que nos llama, ¿no? La flebología y la linfología. Por supuesto que habrá capítulos de fleboestética, pero eso ya está dentro de la flebología. Y la tercera resolución muy importante de la Sociedad Panamericana es que el próximo congreso se realizará en El Salvador. A solicitud de nuestro amigo Alberto Martínez y Luis, con el aval de todos los presentes, el próximo Congreso Panamericano será en El Salvador. Así que enhorabuena y un aplauso. Por último, quiero decir que tenemos el premio a los trabajos libres en pósters. Hemos llegado a la conclusión que hay 2 que merecen este título. Uno es el aneurisma de vena safena magna trombosada acompañado de trombosis venosa. Es un caso clínico muy interesante que hicieron el doctor Eugenio y el doctor Felipe en Monterrey. Así que pues felicidades por esto. Y en la misma tesitura, en el mismo nivel, colocamos al trabajo síndrome no es cierto, el otro es de enfermedad inflamatoria pélvica que ha hecho el doctor Jorge Segura y todo su equipo. Entonces también la presentación de trabajos libres en pósters es una actividad que se está rescatando, cada día tenemos más y permite que la actividad de nuestros residentes y de nuestros amigos recién egresados de los cursos manifiesten estos trabajos tan importantes o tan interesantes que hay, y actualmente tenemos muchos casos clínicos diferentes que conviene compartir. Bueno, pues muchas gracias, de veras, enhorabuena, les daremos sus reconocimientos en unos momentos. Y bien, pues no me resta más que
Decirles que México se ha visto honrado con la presencia de todos ustedes, de todos los países hermanos, especialmente de habla hispana. Hemos hecho un gran esfuerzo para atender lo de la traducción simultánea con nuestros invitados de otras lenguas. Espero que nos haya sido útil, que hayamos podido entendernos y sobre todo he visto realizado uno de nuestros principales objetivos, que es la hermandad entre los médicos de América Latina, que es lo que va a permitir que la oftalmología crezca en el mismo nivel. Hemos visto lo que se hace en el sur del continente y lo que se hace en el norte del continente de habla hispana. Esto nos ha hermanado, por supuesto, lo que se hace en medio, ¿verdad? Y esto nos ha hermanado y nos ha hecho ver cosas que iremos a aplicar en nuestros países. Entonces, yo les pido, por favor, que se pongan de pie simplemente para hacer la clausura oficial. Y siendo las 4:50 de la tarde del 28 de septiembre del año 2016, en la Ciudad de México, me permito dar clausurados los trabajos de las sesiones académicas y exposiciones del 17 Congreso Panamericano de Oftalmología y Oftalmología, del Congreso de Oftalmología México 2016, que ha sido provechoso para todos y muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.